pensaba que ibais a dar ahí 15 minutitos. Bueno, empezamos. Sí, sí. Buenas tardes. En primer lugar, quiero, en mi nombre como presidente de la delegación del Instituto Español de Analistas Financieros en la Comunidad Valenciana y en el de su Junta Directiva, agradecer el apoyo, tanto logístico como personal, de la Bolsa de Valencia, donde nos encontramos, y a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros a través de su directora, su directora general, doña Isabel Jiménez, que nos acompaña en esta mesa. Asimismo, quiero destacar y agradecer la presencia de personalidades en este acto, en especial al secretario autonómico de Economía, el ilustrísimo señor don Fernando Díaz Requena, que lo clausurará, al secretario general del Instituto Español de Analistas Financieros, don Javier Méndez, a los medios de comunicación y a todos ustedes que le dan un realce especialmente significativo al mismo. Dentro de los cometidos fundacionales del Instituto Español de Analistas Financieros se encuentra la realización de estudios objetivos sobre la economía y, en general, y sobre también los mercados financieros. Pero, en especial, el apartado sexto de sus estatutos sociales habla claramente de que hay que profundizar en el estudio e investigación de determinadas materias que puedan trascender a la propia asociación para intentar llegar a la sociedad civil económica y financiera a través de la Fundación de Estudios Financieros de la que el Instituto es fundador. Por tanto, la presentación de este trabajo no es más que una de las obligaciones de difusión y debate encomendadas a nuestra institución. En esta línea de actuación presentamos hoy en Valencia el estudio sobre la economía sumergida, que se le ha entregado a la entrada y que está disponible en la página web del Instituto, que es el cuarto documento que, bajo el título Foros de Debate, se incorpora a una colección de la Fundación de Estudios Financieros y que ha sido elaborado por los consultores don Alfredo Jiménez y don Ramiro Martínez Pardo, quien a continuación la va a desarrollar y al que expresamente quiero felicitar. Hablar en España, en la España actual, de economía sumergida requiere una valentía digna de encomio, pero además hacerlo con la altura técnica con la que se realiza este informe, afrontando un hecho sangrante con datos y proponiendo soluciones, supone asimismo una tarea necesaria y estimulante. Aunque dentro de unos minutos tendremos un desarrollo pormenorizado de este estudio y, por tanto, no voy a desvelarles la mucha información que aporta, sí me gustaría resaltar algunas cifras que nos aproximan a la magnitud de este fenómeno, a su impacto social y a las disfunciones que su existencia conlleva. Esta economía oculta, legal en cuanto a su naturaleza, pero ilícita en cuanto a su actuación, cifrada en este estudio en valores próximos al 20% del Producto Interior Bruto de España, es decir, con un efecto monetario de más de 200.000 millones de euros y un impacto fiscal superior a 60.000 millones de euros, no puede dejar a nadie indiferente. A nadie pasa por desapercibido que una elevada y desigual presión fiscal, junto a dudosas actuaciones en el ámbito de transparencia por parte de ciertas administraciones públicas y otras entidades, propician y son el caldo de cultivo de que estas prácticas sean fraudulentas. Del citado estudio hay un dato que quiero destacar por su importancia social en cuanto a nuestro mayor problema actual, que es el paro. Corresponde a la cifra que se estima como fraude laboral, estimándose en valores superiores a un 8% y cuya incidencia de erradicarse supondría la incorporación de más de 1 millón de puestos de trabajo, con las importantes consecuencias reductoras sobre el elevado coste social que estamos padeciendo y moral
que supone el desempleo. Como colofón, y para una reflexión final, no deja de llamarme la atención la muy baja y doble moral existente en nuestra sociedad sobre el soporte de los gastos públicos por parte de los ciudadanos, quienes en un último sondeo apoyan mayoritariamente las medidas coercitivas de represión del fraude y, por el contrario, admiten más de un tercio de los encuestados algún tipo de justificación en la práctica. En este contexto, va a ser necesaria más de una campaña de concienciación ciudadana, cuanto más del 90% de estos españoles tienen una concepción de que su sistema impositivo es injusto, colocando el fraude fiscal en el rango más negativo desde 1995. Por último, quiero indicarles que después de la intervención de don Ramiro Martínez Pardo habrá un tiempo aproximado de 20 minutos, a los cuales en ese espacio de tiempo podrán hacer las preguntas que estimen convenientes sobre lo que aquí se expone, y decirle igualmente que el Instituto, en su página web, dispone no solo de la información de este acto, sino de otros actos que estamos realizando, de toda la documentación para, si a alguno de ustedes le interesa, poder algún día ser miembro del mismo, y que al final de este acto también habrá un cóctel. Muchas gracias, y a continuación cedo la palabra a doña Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Agradecimiento por la asistencia, compañeros de la Fundación, compañeros de mesa, secretario autonómico, presidente del Instituto, autores del estudio, y también, como no, al presidente del Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que podría haber escrito otro libro de economía sumergida con otros compañeros, porque la perspectiva de los empresarios para mí es una de las perspectivas más importantes para entender la economía sumergida. Muchas veces se malentiende que es un acto de cobardía el de la economía sumergida, pero en otras ocasiones los empresarios saben que es una verdadera tabla de salvación y no queda más remedio. ¿Por qué? Pues puede ser por diferentes causas: un régimen fiscal poco sensible a las empresas, deterioro de la confianza en las instituciones o los propios usos y costumbres. Si leemos la literatura del siglo de oro español, veremos que la picaresca no muestra que haya ejemplares o ciudadanos que generen riqueza, sino que son personas en el fraude de ley o que viven al margen de la regulación. Peores son todavía las consecuencias de la economía sumergida: una reducción del PIB, una reducción de la riqueza y del bienestar, de los ingresos vía impuestos, incluso una huida o una repulsión de la inversión extranjera directa, lo cual todavía tiene más efectos negativos a largo plazo, o incluso la falta de equidad. Destacar que en esta casa, que estamos de la Bolsa de Valencia, hay que hacer una referencia al sector financiero. La última crisis hemos visto y hemos sido testigos de cómo una mayor regulación bancaria vía MiFID o vía ley Sarbanes-Oxley han generado circuitos paralelos y un crecimiento de la banca en la sombra. Banca en la sombra que desde Bruselas está preocupando y que incluso ha sido protagonista la propia economía sumergida de las políticas de empleo de la Unión Europea para el 2020, o incluso de un plan de acción con 30 medidas frente al fraude fiscal. Y qué mejor manera de analizar la economía sumergida que desde la Fundación de Estudios Financieros, que tienen una colección de estudios ejemplar. Les invito a todos ustedes a que visiten la web, porque hay muchos estudios descargables gratuitamente, no solo el que presentamos hoy aquí. Agradecer al Instituto y a la propia Fundación que vengan a Valencia a hacernos partícipes de lo que se publica, y felicitar a los autores, felicitar entre otros a don Ramiro Martínez Pardo, a veces digo valenciano de adopción, al cual tengo el privilegio de presentar. Ramiro es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, censor jurado de cuentas y miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Es director del Grupo Gomark, del área de asesoramiento en procesos corporativos y expansión internacional, y además es consejero de Banco Madrid y de Norcap Inversiones. Destacar que es profesor en varios másteres y cursos de posgrado,
dentro de la asignatura de Mercados de Valores, Derecho Financiero, Ética, Códigos de Conducta y Prevención de Blanqueo de Capitales. Yo recuerdo un excelente artículo que publicó hace ya años Ramiro sobre los conflictos de interés, que es un tema que recurrentemente sale a la palestra, y yo a veces nombro su referencia porque dentro de la bibliografía contar con un buen artículo sobre conflictos de interés o un buen estudio sobre la economía sumergida, que muchas veces hay reparos no solo de tiempo, sino también morales a la hora de medir, y que cuantas más veces la midamos, pues mejor sabremos lo que significa para nuestra economía o para cualquier otra economía en la que se analice. Gracias. Adelante. Buenas tardes a todos. ¿Me oye bien? Sí. Me sumo al agradecimiento que ha expresado Alfonso Pérez sobre la cesión de estos locales por la Bolsa de Valencia. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Gracias también al secretario autonómico por su presencia en este acto. Como ya ha quedado dicho, vamos a hablar de un documento de trabajo, el documento de trabajo número 4 de la Fundación de Estudios Financieros, que es una serie nueva de trabajos que hemos iniciado recientemente, este es el número 4 de hecho, que tratan de emitir opinión y recomendaciones sobre temas de actualidad, de cierta importancia en el terreno económico y social. Y si hay alguna materia de importancia en el terreno económico y social, lo es la economía sumergida. Tiene un gran impacto, como a continuación veremos, en el terreno económico, y sus fundamentos hay que buscarlos en gran parte en comportamiento social, en la conciencia social de los ciudadanos. Desde luego, no es un tema nuevo, pero la importancia que ha adquirido y el gran volumen que representa sobre la riqueza mundial hacen que sea un tema de actualidad. Les voy a dar una cifra. Hay un instituto internacional que se llama Tax Justice Network, que ha elaborado una encuesta con datos a 2011 que cubre el 98,4% de los países del mundo y el 92% de la población mundial. Según este documento, la economía sumergida en el mundo asciende a 11,1 billones de dólares, billones españoles, no billones americanos. Esto representa el 18,1% del PIB mundial. Es, por tanto, una lacra social que supone importante merma de ingresos, que es una transgresión importante de las normas de convivencia y, en palabras de la propia institución que acabo de citar, es un crimen contra la sociedad democrática. En este trabajo, mi compañero de trabajo, Alfredo Jiménez, y yo, lo que hemos hecho ha sido analizar numerosos estudios disponibles en los que se aportan cifras de economía sumergida en la Unión Europea y también en España. Y hemos tratado de sacar algunas conclusiones sobre tres aspectos principales. Sobre el propio concepto de economía sumergida, que no es algo que esté claramente definido, sobre las formas de medición y su impacto económico sobre la recaudación y sobre las posibles medidas a adoptar para erradicarla. Las preguntas que hemos tratado de resolver las tenemos en esta transparencia. Nos preguntamos, y hemos tratado de resolverlo, repito, a la hora de redactar el informe, qué se entiende por economía sumergida, por qué existe, cuáles son sus causas determinantes y qué efectos tiene, cómo se comporta en los ciclos económicos, tema muy importante ahora que estamos en plena crisis, cómo se puede estimar su volumen. Por definición, si es sumergida, no podrá ser medido. La estimación es algo que tiene trascendencia a la hora de valorar los resultados. ¿Qué niveles ha alcanzado sobre el Producto Interior Bruto y en valores absolutos? ¿Qué impacto tiene? ¿Cuánto más podríamos recaudar si lográramos erradicarla? ¿Qué implicaciones tiene en el mercado laboral?
qué implicaciones tienen el resto de variables macroeconómicas, sobre todo en la recaudación fiscal, en los ingresos fiscales, qué medidas se pueden implantar, cuáles se han implantado ya. En definitiva, lo que estamos planteándonos es un análisis sobre la base de otros trabajos ya realizados de lo que significa la economía sumergida para España, pero para ello hemos analizado antes los resultados europeos. Las ideas principales que yo les voy a transmitir en los próximos 20 minutos es que hablamos de una actividad cotidiana, no hablamos de delitos, no hablamos de actividades delictivas, aunque por definición aquellas actividades sumergidas que generan fraude fiscal se convierten en irregulares, sean o no delictivas. Pero no hablamos de delitos, luego se lo explicaré. Llegamos a la conclusión también obvia que es una grave lacra social difícil de medir, pero por difícil que sea la medición, una vez que tenemos un resultado nos sirve para ver tendencias y para hacer comparaciones. Aunque tengamos una báscula para medir nuestro peso que está estropeada, que no mide bien, sí nos sirve para saber si engordamos o no, porque siempre medirá mal lo que está midiendo, pero sabemos si es más o menos que ayer. De esta manera, los resultados que vamos a manejar nos servirán para compararnos con otros países y para ver si empeoramos o mejoramos respecto a otros años. Sea cual sea el resultado, y por muy grande que sea el error, lo que concluimos es que el nivel es inaceptable en cualquier país, cualquier referencia geográfica que cojamos, mundial, europea o española. Y por lo tanto es imprescindible reducir su tamaño aplicando medidas disuasorias muy importantes, investigando mejor, detectando las infracciones y sancionándolas, pero no solamente eso, sino también incentivando el cumplimiento, tratando de facilitar el paso desde la economía sumergida hacia la economía regular a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos. Y estos son los temas que voy a analizar. Primero, el concepto, las causas y sus efectos, luego la medición y su valoración y, por último, posibles medidas que podamos aplicar. Para la definición nos hemos acercado a un trabajo de la Comisión Europea que lo define como actividad remunerada que, siendo legal, no es declarada a las autoridades. También la OCDE lo define en el mismo sentido. Dice que es una actividad productiva, en sentido económico, relativamente legal, dependiendo del país o de los estándares con los que nos comparemos, pero que no se declaran a las autoridades fiscales. Por lo tanto, es una economía no declarada, sumergida, encubierta, irregular, oculta, subterránea, no oficial. Todos estos calificativos son los que hemos utilizado en el informe. Y se trata de actividades cotidianas, se trata de aquello que tenemos cerca de nosotros, de la no declaración del IVA, de la no facturación de IVA por un servicio, del no pago de IVA por un servicio, de no dar de alta a un empleado en la Seguridad Social, de declarar trabajo parcial cuando el empleado está trabajando 8 horas, lo declaramos por 4, de cobrar bonus sin declararlos a Hacienda, sin dar información fiscal del monto total de nuestro salario, solamente de una parte, de los trabajos domésticos, de cuidado de ancianos, de cuidado de niños, de los taxistas no oficiales. Bueno, estamos hablando de cosas que no son familiares. No hablamos de fraude fiscal, aunque en la economía sumergida hay fraude fiscal, no todo el fraude fiscal tiene su origen en economía sumergida. Es perfectamente factible y, de hecho, hay una gran cantidad de ello, que haya fraude fiscal procedente de rentas de otro tipo que no tengan que ver con una economía sumergida, sino con otras circunstancias. Entre las causas, también los distintos trabajos que hemos analizado discrepan. Nosotros hemos señalado como causas principales una fuerte presión fiscal, aunque luego veremos que no siempre hay una relación directa, una regulación desbordante, y esto sí es una causa común
en todos los informes. La excesiva regulación, el exceso de trabas administrativas y de burocracia es un aliciente para no declarar. Y, por supuesto, lo que los anglosajones llaman tax morality, la falta de ética de nosotros mismos, de los ciudadanos, que nos impulsa a actuar al margen de la legalidad por muchas y diferentes razones. Y en cuanto a las consecuencias, bueno, una de ellas, la principal quizá, es que hay un descenso importante de ingresos, descenso de ingresos que merma los gastos sociales y merma la cobertura de aquello que los ciudadanos demandamos. Pero también desvirtúa las variables macro. Si nos tienen nuestros dirigentes que administrar, tendrán que contar con buena información y las variables macros que utilizan estarían desvirtuadas en función del volumen de la economía sumergida. Por supuesto, se crean problemas de equidad, unos pagan más que otros, desde luego los que pagan probablemente no pagan lo que deben, los que no pagan no hay ni que comentarlo. Por lo tanto, problemas de equidad entre los ciudadanos. Y también competencia desleal. El que no paga impuestos en su empresa está compitiendo con ventaja. Hay, por tanto, una gran panoplia de causas y de efectos que hacen que los ciudadanos estén constantemente teniendo presente esta lacra social. Pero podemos decir que la percepción de los ciudadanos está cambiando. Con datos a 2011, el 79% de los españoles, tienen marcado en rojo en el gráfico, consideraba que hay mucha crisis sumergida. Tenemos conciencia, economía sumergida. Tenemos conciencia de que hay economía sumergida. Ha aumentado 20 puntos este dato. La percepción ha cambiado. Frente a aquellos que no se daban por enterados de que había economía sumergida, hemos aumentado en los últimos 4 años, en los 4 años que van del 7 al 11, hemos aumentado 20 puntos esta percepción. Pero todavía hay un 33% de ciudadanos, la parte baja del gráfico, el 25 más el 8%, que consideran que hay alguna justificación para defraudar. Alguna razón encontramos en el 33% de los ciudadanos para justificar al que defrauda. Y es una cifra, son unos porcentajes que recurrentemente han sido estables, con los altibajos que ven en la línea amarilla. La suma de las dos líneas de abajo viene a sumar 33 puntos, 33-35 puntos de ciudadanos que justifican la economía sumergida. Y también el 60% consideraba que el fraude fiscal está muy generalizado y que el pago de impuestos es muy imperfecto. Les citaré otra encuesta del CIS. En esta encuesta se informa de que el 50% de la población considera que es muy baja la probabilidad de que al defraudador se le detecte. El 88% dicen que la justificación del fraude es la injusticia del modelo social y del modelo tributario. Y el 92% reconoce que la defraudación en España es o mucha o bastante grande. Por lo tanto, algo hemos avanzado. Ya hay una percepción social de que esto es un problema que tenemos que convivir con él y que debemos erradicar. Vamos a hablar ahora de la segunda cuestión que quería examinar, que es la medición y el volumen de la economía sumergida. Son muchas las intenciones que tienen los investigadores para analizar la economía sumergida, pero son pocos los métodos, son agrupables en 3 categorías. Los primeros son los métodos de estimación directos, que tienen como objetivo acceder a los agentes
para detectar focos de fraude directamente. Esto se hace mediante encuestas y cuestionarios. Y el modelo, este modelo de estimación directa, plantea problemas de subjetividad. Lo primero es que cuando nos preguntan no nos adecuamos en las respuestas a la realidad, hacemos una cosa y respondemos otra. Las respuestas dependen de cómo se formulen, dependiendo quién haga el cuestionario, salen unas u otras respuestas a la misma pregunta, a la pregunta que subyace, con independencia de cómo se formule, y por lo tanto el modelo es muy subjetivo. Hay unos segundos modelos, que son los modelos indirectos, que lo que pretenden es deducir cuánto es la economía sumergida por diferencias entre lo normal y lo real. Se trata de examinar una variable que es inobservable, que es la economía sumergida, inobservable por definición, si está sumergida no se observa, pero se hace a través de otras variables observables, que podemos agrupar en tres enfoques. El enfoque monetario, que asume que la economía sumergida se paga con efectivo, la circulación de efectivo nos da un indicio de la economía sumergida. El consumo de electricidad, si hay diferencias entre el consumo de electricidad y la economía oficial, es porque podemos deducir que hay economía sumergida que consume luz pero no se declara. Y el tercero es por calcular las variables macroeconómicas desde dos puntos de vista diferentes, desde el lado de los ingresos y del lado de los gastos. Ambos modelos, en palabras de la Comisión Europea, son ineficientes. El directo porque tiende a infravalorar la economía sumergida. Como no respondemos la verdad, se infravalora. Y los indirectos porque las referencias que se utilizan, las variables de referencia, no siempre son exactas y tiende a sobrevalorar la economía sumergida. Por lo tanto, uno por exceso, otro por defecto, no son óptimos para ser utilizados como herramienta de medición. Se ha inventado un tercer modelo, que es el modelo MIMIC, de múltiples indicadores y múltiples causas, que hace lo mismo, pero no utiliza solo dos variables. Siempre trata de detectar el valor de la economía sumergida, variable no observable, variable latente, a través de dos grupos de variables, las causantes de la economía sumergida y las que son consecuencia de la economía sumergida. Este último modelo es el más utilizado. Aún así, a pesar de que este último es más perfecto, los inconvenientes son muy variados. Desde luego, la falta de datos precisos, como les he dicho, la dificultad de delimitar el concepto que metemos dentro del concepto que estamos analizando. También hay un factor importante